Muy buenos días. Primero agradezco al capítulo del Sucre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, tan diligentemente presidido por el doctor Dairo Pérez, y un saludo al doctor Dairo, igualmente el saludo a la doctora Camila Salcedo, que fue la persona con quien tuve la coordinación, y a todo su equipo de trabajo, y naturalmente a todos los compañeros de mesa, y especialmente el saludo para todos ustedes, estudiantes y profesores, abogados litigantes y en general. Me corresponde en estos 45 minutos abordar un tema que aparentemente puede resultar sencillo, pero que espero generar algún atractivo al mismo, y es la terminación anormal del proceso. Si el tiempo permite, pues al final haré algunos comentarios sobre terminación normal pero anticipada del proceso, es decir, la sentencia anticipada si el tiempo alcanzare. Cuando hablamos de terminación anormal del proceso, significa que el proceso puede concluir de manera abrupta, porque su forma normal es la sentencia. La sentencia es la terminación normal de un proceso, por cuanto el juez dirime el conflicto apreciando sus pruebas, dándole la razón a que en su opinión la tiene. Pero la terminación anormal se va a generar a través de un auto, y veremos los siguientes casos. Tradicionalmente hemos encontrado, y en eso el Código General mantuvo su mismo criterio, unas formas anormales de terminación, y estas formas anormales a las cuales me voy a referir, se trata de autos con efectos de cosa juzgada, y es el desistimiento expreso, la transacción y la conciliación. No obstante que el capítulo respectivo, el capítulo de la terminación anormal del proceso, que inicia en el artículo 300, inicia en el artículo 312 y siguientes. Aquí no incluye la conciliación, pero la conciliación es una forma clásica de terminación anormal del proceso. Entonces vamos a empezar. Empecemos por la conciliación. La conciliación es una terminación, bien sea porque fue el juez quien fungió como conciliador o es extrajudicial. Recordemos que la audiencia es 372 y posteriormente incluso la instrucción, se puede en la audiencia, en la fase conciliatoria, terminar el proceso si las partes resuelven el conflicto con la colaboración del juez quien funge como conciliador. O puede ser una conciliación extrajudicial. Eso no significa que si ya hay un proceso en marcha no pueda realizarse la conciliación por fuera del proceso extrajudicial ante un centro extrajudicial en derecho. Mientras el juez no haya proferido la sentencia, estamos en tiempo de conciliar y autocomponer el conflicto, de tal suerte que entonces eventos donde el juez hará la terminación siempre y cuando se ajuste a derecho, porque no se puede conciliar pretensiones que no lo permiten. Por ejemplo, no es posible conciliar la nulidad del contrato. ¿Cómo conciliamos la nulidad de un contrato? Es un ejemplo. Imposible, la nulidad es declarada judicialmente. Pero el juez debe velar porque se trate de derechos que puedan perfectamente ser sometidos a ello. Efectos que produce la conciliación, la terminación del proceso por conciliación, la cosa juzgada y mérito ejecutivo, claro, porque seguramente la parte puede al conciliar convenir un pago y producirá los efectos del mérito ejecutivo, siendo competente para el caso de la ejecución el mismo juez que venía conociendo del proceso declarativo, porque es la regla de competencia de conexión, es un caso de competencia de conexión. Bien. Habrá levantamiento de medidas cautelares en la conciliación, si habían bienes cautelados. No considero, porque usualmente cuando se concilia las partes no van a resolver que me pague los perjuicios por las cautelas que usted me impuso, que usted me había logrado a mis bienes. Se supone que todo eso está dentro del arreglo. El juez, cuando termina el proceso por conciliación, levanta medidas cautelares si las hay, y naturalmente no impondrá condenas porque se supone que es un acuerdo entre ellos. Bien. No está en el capítulo, pero quería hacer referencia a ella. En el capítulo encontramos el desistimiento. Voy a dejar de último el desistimiento y hablo primero de la transacción, porque es que el desistimiento es conveniente referir al expreso y al tácito. Entonces me voy a referir a la transacción. Es otro camino de autocomposición en donde está contemplado en las normas, en el capítulo. La transacción es un contrato, ustedes bien saben, es un contrato extrajudicial, naturalmente, donde el juez no interviene, sino las partes que están en el conflicto,
y deciden resolverlo a través de la renuncia recíproca de derechos que cada cual tiene. Mientras el juez no haya dictado la sentencia, podemos terminar el proceso por la transacción, y en ese caso, si las partes de común acuerdo le piden al juez la terminación por transacción, el juez simplemente verifica que esté ajustada a derecho, y siendo ajustada a derecho, declara la terminación. Dice la ley que el auto que decrete la terminación por la transacción, en ese caso, indudablemente, no hará imposición de condenas, porque es otro acuerdo. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? Pues igual que hablamos en la conciliación, serán levantadas, supuestamente no va a haber condenas porque estamos resolviendo de un camino amistoso el conflicto. Pero si se celebró la transacción y una de las partes, esta es otra hipótesis, en la hipótesis anterior es cuando los dos apoderados están presentándole al juez la terminación por transacción donde deben acompañar el contrato. Pero si uno de los dos apoderados pasa la petición al juez para que se decrete la terminación por la transacción que celebramos, vea, la diferencia está en que la petición en esta segunda hipótesis la presenta uno, más no los dos. Entonces, en ese caso, la ley dice, se dará traslado a la parte contraria por 3 días para verificar que esté conforme. Se supone que está conforme, pero el juez no decide de plano la terminación como en la primera hipótesis, porque son los dos apoderados quienes están haciendo la petición. Pero para que los apoderados puedan terminar el proceso y conciliar, pues la conciliación ya es un acto de intuito personae, pero la transacción, para que el juez acepte la transacción con los apoderados que están, tienen ellos que tener la facultad expresa. Es una de las reglas de disposición del derecho en litigio, donde el juez debe velar si en realidad tienen o no la facultad. Pero voy a referirme ahora a lo siguiente, en esas dos hipótesis, para hablar ahora del desistimiento. Es probable que la parte, que uno de los extremos, se conforme por personas distintas que integran la parte, entonces estaríamos hablando de un litisconsorcio. ¿Qué hace el juez en ese evento para aceptar o no la conciliación o la transacción? Pues si el litisconsorcio es necesario, donde deben obligatoriamente estar todos en el proceso, porque en el litisconsorcio necesario, si bien es cierto hay pluralidad física de partes, eso es lo que hace que sea un grupo litisconsorcial, jurídicamente la parte es una sola, por eso llevan la misma suerte. De tal razón que en ese evento, conciliación como transacción, tiene que provenir de todos. Ahora, si la conciliación, como es un acto directo de las partes, pues se supone que los integrantes del grupo litisconsorcial necesario tienen que estar de acuerdo con uno de ellos. Que no comparta el acuerdo de la mayoría, eso impedirá que se decrete la conciliación o la transacción. Y en el caso de la transacción, cuando se trata de litisconsorcio necesario, que usualmente son los apoderados quienes están pidiendo la terminación por la transacción, pues el juez tiene que verificar que esos distintos apoderados que representan judicialmente a los integrantes del litisconsorcio tengan la facultad expresa. Muchas veces el abogado es uno solo, pues entonces se supone que está representando a todas las personas que conforman el grupo. Eso es fundamental para que el juez tenga presente la facultad y que provenga de todos. Comentario adicional. Y si de ese grupo litisconsorcial necesario hay uno que se ignora su paradero, un demandado, pues automáticamente no va a poderse celebrar estas soluciones de terminación normal del proceso, porque los curadores al litigio, ustedes bien saben, no tienen la posibilidad de disponer de derecho en litigio. Es decir, si uno de los promitentes contratantes que ha sido demandados, quienes incumplieron la promesa de venta, que conforman grupo litisconsorcio necesario, si uno de ellos no se localiza por ninguna parte, nos toca emplazarlo y naturalmente que no se va a poder ni transigir ni se va a poder conciliar, porque se requiere la presencia de todos los curadores, jamás van a poder disponer de los derechos en litigio. Y si el litisconsorcio es facultativo, pues naturalmente cada cual dispone libremente de su derecho, lo que clásicamente se advierte en responsabilidad civil extracontractual. Entonces, cada cual dispone libremente de su derecho y entonces no hay problema de que él concilie, pero que el proceso continúe frente con los demás, o que uno transija con su contraparte, pero el proceso prosiga frente a los demás. Con respecto a las medidas cautelares, en el caso del grupo litisconsorcial, dijimos que se levantan, pero aquí hay una regla que hay que tener presente.
Si quien decide, y lo mismo para el desistimiento expreso al cual me refiero ahora, si la parte celebra la transacción, concilia, y es un grupo y es un litisconsorcio necesario, como se supone que para efectos de que pueda el juez admitir la terminación del proceso, provenga de todos, naturalmente las medidas cautelares serán levantadas. Pero en el caso del litisconsorcio facultativo hay una diferencia. Cada parte dispone libremente de su derecho. Si quien está transigiendo o conciliando, pensemos, es un demandante, que reclama el pago de unos perjuicios por un accidente de tránsito, pero hay más demandantes quienes sufrieron el perjuicios en el mismo accidente, pero las cautelas las pidió y las consumó uno de los demandantes, y él es quien concilia o celebra la transacción. Allá en el artículo 597 del levantamiento de medidas cautelares se dice que en ese caso tendría, cuando se trata de un litisconsorcio y no distingue cuál, tiene que coadyuvar los demás el levantamiento de las medidas cautelares. Entonces, la razón es la siguiente: si estamos en litisconsorcios facultativos y yo fui quien logré cautelar los bienes y yo celebro la transacción o yo concilio, pero los demás no, esas medidas cautelares, no obstante que yo fui quien las solicitó y la consumó, no se levantan porque la medida cautelar beneficia al grupo. Esa es la garantía de pago para todos, no para mí nomás. Entonces, en ese caso, lo que hará el juez es terminar el proceso, pero no levantará la medida cautelar, porque no obstante que la medida la solicitó y la logró quien concilió o quien transigió o quien desistió, porque para esa hipótesis también le aplica, se mantendrán para los otros, porque esa es la garantía del pago para los demás. Bien. Entro al desistimiento. Cuando hablamos del desistimiento nos toca distinguir si el desistimiento es expreso o tácito. Entonces parto con el desistimiento expreso. Igual requiere facultad expresa en el poder. Los actos de disposición requieren la facultad expresa. El desistimiento, pues, de la demanda implica una sentencia favorable al demandado. Quien desiste de la demanda, allí en el artículo dice, en ese caso, tratándose de actos de disposición, el juez terminará el proceso por desistimiento y el desistimiento equivale a una sentencia favorable al demandado, lo cual significa, es como si el juez hubiese llevado el proceso y la sentencia que profirió a futuro fue a favor del demandado. Ese es el efecto de un desistimiento. Lo que pasa es que el juez no llevó a trámite el proceso, pero produce el efecto, lo cual significa que hay cosa juzgada, porque el efecto de una sentencia favorable al demandado pues es la cosa juzgada. El punto es el siguiente. Pero tenemos el desistimiento tácito. Si yo voy a desistir de mi demanda de manera expresa, en principio lo manifiesto y el juez verifica si el acto es de disposición y si el apoderado tiene la facultad. Hay tres procesos en el desistimiento expreso en que para que el juez acepte el desistimiento se necesita la anuencia del demandado, bajo la condición de que él no se haya opuesto, es decir, no haya propuesto excepciones. El proceso divisorio, el proceso de linde de amojonamiento y el proceso de liquidación de sociedades conyugales, patrimoniales, comerciales, civiles. En esos procesos, si yo presento, y de esos recojamos uno, yo inicio un proceso divisorio. ¿Cuál es el propósito del proceso divisorio? Acabar la comunidad. Bien sea por división material o por venta en pública subasta. Si los comuneros demandados no se oponen, significa pues que ellos también están dispuestos a acabar la comunidad. Ese es un mensaje. Y yo no podría entonces desistir, a menos que ellos consientan el desistimiento. Si ellos se oponen, a través de excepciones, pues se entiende que no consideran que se deba acabar un pacto de indivisión, pensemos. En ese caso yo sí puedo desistir sin la anuencia de ellos. Esa es una regla que ya viene desde el Código de Procedimiento Civil, porque la razón es, ante el silencio, en esos procesos puntuales, ante el silencio de la parte contraria, es porque él prácticamente quiere acabar la comunidad, o quieren liquidar la sociedad, o quiere que efectivamente se mantenga el problema es decir, que el tema del linde de amojonamiento, que era el otro caso. Entonces, esa regla está prevista en el capítulo del desistimiento expreso. El desistimiento tácito, que fue una innovación que se hizo antes del Código General, en un artículo que reprodujo el famoso 346 del Código de Procedimiento Civil. El impulso del proceso le corresponde al juez, como bien se sabe. En alguna época existía la perención, pero mal diseñada.
porque la aprehensión en su momento pues era una regla un poco más objetiva, donde incluso la desidia de la parte del proceso podría ser del juez, y entonces eso era denegar justicia, razón por la cual se derogó el artículo de la aprehensión de la época. Pero, ¿qué sucedió? Como el impulso del proceso le concierne al juez, muchas veces el juez no lo puede llevar a sentencia porque quedan actos puntuales que dependen de la parte. El clásico ejemplo, la notificación al demandado al auto admisorio de la demanda. Entonces, se innovó nuevamente, se volvió a plantear, pero ya a manera de desistimiento tácito, la culminación del mismo, pero de una sola variable. Hoy tenemos tres, por eso yo voy a plantear tres. Había una variable antes del Código General, y es cuando el proceso queda paralizado por culpa del demandante. Él no notifica al auto admisorio al demandado. Entonces el juez, de acuerdo al momento en que él lo considere, requiere al demandante, en el ejemplo expuesto, para que realice la notificación. Y si pasan 30 días después de que ya le ha hecho el requerimiento, un auto notificado a un Estado, no lo hace, entonces decreta la terminación. Esa terminación no produce efectos de cosa juzgada, porque él tiene derecho de volver a demandar, pero tiene que esperar 6 meses. Y si por segunda oportunidad, volviendo a coincidir la misma situación, incide en la desidia y otra vez le decretan los 30 días para que ejerza la actuación y no lo hace por segunda oportunidad, ese auto que por segunda vez decretó el desistimiento tácito sí produjo los efectos de cosa juzgada. La primera no, pero la segunda oportunidad sí. Lo que sucede es que cuando el juez decretó por primera vez el desistimiento tácito, al terminarlo se levantan las medidas cautelares, tiene que esperar 6 meses para volver a demandar, levantamiento de medidas cautelares que implica costas y perjuicios, y la interrupción a los términos de prescripción que estaba obteniendo a través de su demanda presentada resulta ineficaz. Recordemos que la prescripción se interrumpe, no siempre, pero una de ellas es con la presentación de la demanda. En este caso, como no he notificado al demandado y fue la razón por la que termina, pues no podríamos decir que se interrumpe con la notificación porque es que no lo estamos notificando, fue la razón por la que terminamos el proceso. Entonces podríamos pensar que se estaría interrumpiendo en la presentación de la demanda si el juez le dio la terminación sin que haya pasado el año aún. Ahora es probable que haya dictado el auto admisorio y haya pasado más de un año, después vino la terminación del proceso, pues resultó ineficaz la interrupción que yo estaba logrando en este primer caso. Este ya venía desde antes del Código General, pero el Código General le trajo una pequeña acotación a esta primera variable de desistimiento tácito. Y si están pendientes medidas cautelares, dice en el 317, el juez no podrá decretar, requerir para que se haga la actuación. Dice eso no venía antes del Código General porque era más objetivo, pero ahora se dice, y si están pendientes medidas cautelares, el juez no podrá precipitarle al demandante que le requiero que le haga la notificación, porque se supone que él debe garantizar primero las cautelas antes de notificar. Bien, esta es una regla que vale la pena explicarla de la siguiente manera. Es natural que así sea, porque el mensaje de la norma es, si yo presento mi demanda, me la admiten, incluso para ejecutivos, porque esta regla aplica para los dos procesos, y yo estoy solicitando medidas cautelares, pues lo lógico es que yo practique mis medidas cautelares, y el juez no tiene por qué, mientras yo estoy garantizando, asegurando las cautelas, sacarme un auto y decirle, mire, le voy a dar los 30 días para que notifique. La norma dice, no, espere que termine las medidas cautelares. Pero miremos lo siguiente, ¿y qué pasa si el demandante ha sido descuidado en las cautelas también? Es decir, se piden medidas cautelares, hay un auto admisorio y ni siquiera el demandado presta la caución, o prestada la caución ni siquiera va a reclamar los oficios o despachos para consumarlas. Entonces el juez dice, no, pues me tengo que esperar a ver cuándo él quiere. En mi opinión, el juez puede decir, listo, lo voy a requerir. Hay que entender la norma es que cuando estén pendientes medidas cautelares, porque en realidad las quiere consumar, porque en la práctica observamos que muchas veces se piden medidas cautelares, pero realmente no se ve el interés de consumarlas. Entonces creo que en un caso como ese, el juez perfectamente puede entonces optar por hacerle el requerimiento. ¿Quién quedó legitimado con el Código General para pedir desistimientos tácitos? Además de que el juez de oficio
o el demandado, que es quien usualmente se va a interesar, quedó también legitimado el que embargó el remanente. Esa es una de las novedades del Código General, y pensémoslo de esta forma. Yo tengo embargado el remanente en un proceso donde hay un deudor común. Pedro demandó a Carlos, yo soy acreedor de Carlos, y encuentro que ahí se encuentra embargado un inmueble por Pedro, entonces yo practico el remanente. Lo que pretendo es que llegue rápido al remate y haya un resultado económico que vaya a mi expediente. Si yo como acreedor de remanente advierto que allá están descuidados y que no han hecho, y que se están dando hipótesis de desistimiento tácito y el juez de oficio no lo ha hecho, pues yo como acreedor del remanente tengo la legitimación de propiciar que se tramite el desistimiento tácito. Fue una de las novedades del Código General, que el acreedor del remanente también entre a solicitar, porque él se va a beneficiar si se logra la terminación, porque las medidas cautelares pasarán al expediente de él. Bueno, pero vienen estas dos posibilidades de desistimiento tácito, que fueron novedades del Código General. La primera, repito, la que acabo de exponer, la novedad es que el acreedor del remanente también la puede solicitar, esa sí es novedad, pero el otro ya venía solo el tema de las cautelas, que ahí el Código hizo algún comentario. Pero viene esta segunda, el proceso, y esta segunda también aplica para declarativos y ejecutivos. El proceso quedó inactivo durante un año, por razones distintas a la suspensión, y está inactivo, totalmente paralizado. Esta es una especie de perención, porque la perención es cuando ya la ley señala un término puntual y ante ese término de inactividad el juez fulminantemente lo termina. El desistimiento tácito, la primera hipótesis es que cuando el juez dicte el primer auto, el juez prudentemente verificará cuánto tiempo ya ha pasado de forma razonable para que haga la actuación, entonces yo le voy a requerir, y ahora sí hay 30 días, para que venga el segundo auto. En cambio, en esta otra opción, aquí no se habla de un auto primario, aquí simplemente el proceso está inactivo un año, entonces como ya se completó un año, y es calendario, entonces el juez terminará el proceso. Pero en este caso, no hay levantamiento de medidas cautelares, claro, pero no va a haber condenas en costas ni perjuicios para esta segunda hipótesis. En la anterior sí, porque es que en la anterior, quien fue negligente y la parálisis se debe ¿a quién? Al demandante, lo cual significa que usted, demandante, asume esas consecuencias, además de que produjo ineficacia a la interrupción de prescripción que usted estaba pretendiendo en el caso. En esta segunda hipótesis, ¿por qué se termina el proceso? Porque es que la desidia es totalmente compartida. La desidia es de partes y también del despacho judicial, porque la norma dice cuando permanezca inactivo un año. Entonces, ¿qué pasaría? Si un juez es diligente y no quiere permitir la parálisis, entonces pensemos el caso, no notifican al demandado del auto admisorio, entonces el juez le va a hacer el requerimiento. Lo que va a pasar es que si ha pasado más de un año, totalmente inactivo, y el juez ni siquiera ha hecho el requerimiento, como es un término objetivo, puede haber una terminación inmediata, pero ahí no hay levantamiento de medidas cautelares, claro, pero no va a haber condena en costas ni perjuicios, porque realmente incluso el mismo demandado e incluso el mismo despacho judicial y naturalmente el demandante fueron los negligentes y la parálisis fue provocada por todos, una parálisis compartida. Pero también demande 6 meses después, ese desistimiento no produce efectos de cosa juzgada, demande 6 meses después, pero los términos de prescripción que se estaban logrando fueron ineficaces, sigue corriendo el tiempo con la nueva demanda. Y viene la tercera modalidad de desistimiento tácito creada en el Código General, pero esta tercera es exclusivamente para los procesos ejecutivos. Las dos anteriores son tanto para declarativos como para ejecutivos. Esta tercera es para los procesos ejecutivos y es cuando el proceso permanezca inactivo 2 años. Pero si leemos la norma, dice 2 años ¿desde qué momento? Después del auto o la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución. Eso es lo que hace entrever esta tercera hipótesis exclusivamente para los procesos ejecutivos. Porque si decimos después del auto que ordena seguir adelante la ejecución, pues sabemos es cuando el demandado guardó silencio en un ejecutivo y está el auto. O la sentencia significa que propuso excepciones y la sentencia le fue adversa. Pero los procesos ejecutivos, a diferencia de los declarativos, no terminan allí. Los procesos declarativos terminan con la sentencia, sea a favor de quien sea. En cambio, en el proceso ejecutivo, si la sentencia es en contra del demandado, no termina, porque la finalidad del proceso ejecutivo es satisfacer la prestación. Entonces, como hay actos posteriores, ahí es donde dice, si permanece inactivo 2 años, después de esa providencia, inactivo 2 años, se terminará el proceso.
Pero esta regla entendámosla para los procesos ejecutivos. Bien. Vamos a plantear esta otra novedad del Código General, determinación anormal del proceso. Y es cuando las partes no asisten a la audiencia inicial sin justificar la razón de su incomparecencia. Es bueno hacer un pequeño paralelo de qué pasaba con la norma anterior. Recordemos el 101 y vámonos al 372. Resulta que en el 101, la famosa audiencia preliminar, cuando las partes no iban a la audiencia y no había justificación, se imponían multas. Y seguíamos, porque el proceso continuaba. Eso cambia con el Código General. Con el Código General, cuando las partes no asisten a la audiencia inicial y no presentan excusa que tiene 3 días para ello, el proceso va a terminar, no continuará. Esa es otra forma normal de terminación de proceso. ¿Qué efectos produce? Se levantan las medidas cautelares. No hay condenas en costa ni perjuicios. ¿Por qué? Porque es que la terminación fue por culpa de los dos. Si el demandante hubiera ido, no se termina el proceso. Si el demandado hubiera ido, no termina el proceso. Es porque ambos no comparecieron sin justificar su razón de incomparecencia. Si uno de los dos hubiese asistido a la audiencia y el otro no, sin justificar, el que no asistió asume las consecuencias de que se presumen ciertos los hechos. Pero si los dos no van, sin excusas, se termina el proceso. Se levantan medidas cautelares. ¿Qué efecto produjo? La interrupción en los términos de prescripción que había logrado en este proceso fue ineficaz. ¿Qué significa? Demande otra vez. No tiene que esperar 6 meses, como ocurre con el desistimiento tácito. Puede demandar a los días nuevamente si quiere, pero los términos de prescripción le siguieron corriendo. Y voy a plantear este ejemplo, porque esta regla de la inasistencia injustificada a la audiencia inicial, usualmente uno la está pensando en los procesos declarativos. Claro, porque estas audiencias son para los procesos declarativos, verbales. Pero es que los ejecutivos también le aplica. Miremos este ejemplo. Un ejemplo muy claro y verá que ese descuido le costó una prescripción. Voy a plantearlo así. Yo inicio un ejecutivo por un cheque. El cheque tiene 6 meses. Yo presento mi demanda, notifico oportunamente, salve la prescripción, y el demandado en el ejecutivo me propuso excepciones de mérito. Prescripción no, porque eso no estaba prescrito, pero otra. Entonces, como propuso excepciones, la ley dice, en ese caso, se aplicarán los artículos 372 y 373, es decir, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. En ese caso, digamos que el proceso se fungió al trámite de los declarativos, pero solo para resolverle las excepciones, no más. Entonces, como se aplican esas normas, ¿qué es lo que va a suceder? Que si en esa audiencia inicial, para resolver la excepción propuesta en el proceso ejecutivo, no asisten ni ejecutante ni ejecutado, y no hay excusas, entonces, ¿qué hace? Se termina el proceso. Automáticamente se está terminando también para el ejecutivo, y fue ineficaz la interrupción al término de prescripción que yo había logrado ya. Cuando vaya a demandar, pues sabemos que eso ya ha pasado más de 6 meses. Entonces prácticamente le están proponiendo luego la prescripción. Entonces quería simplemente advertir, esto también se extiende para los procesos ejecutivos y es otra forma normal de terminación de proceso. Bueno, voy a referirme a esta otra, bueno, una muy rápida, muy sencilla, que no tiene mayor, pero simplemente hago la acotación. En el artículo 375, que se ocupa de los procesos de pertenencia, hay una regla de terminación anticipada, es decir, de rechazo de plano o de terminación anticipada. Como estamos hablando de una terminación anormal, pues me parece que esta parte es pertinente a la charla. Si el bien, materia de objeto de litigio en la pertenencia, es imprescriptible, es un bien de uso público, bien fiscal, y el juez de entrada dice, pero es que este bien es un bien de uso público, rechazo la demanda, que era importante, cosa que no sucedía con el Código General, con el Código de Proceso Civil, porque a pesar de que el juez supiera que el bien es imprescriptible, en todo caso tenía que negarle la prescripción al final. No, rechácela. Pero dice la norma, el juez rechazará de plano la demanda cuando se trate de bienes de esta naturaleza o declarará anticipadamente la terminación del proceso. Y esa prudencia es apelable, dice. Eso es un auto, no una sentencia. Es decir, cuando el juez de entrada ignora que se trata de un bien de uso público, pues entonces la tramita, porque si lo supiera la rechaza. Y si en el camino lo advierte, no se ponga a continuar hasta el final y simplemente cumpla la norma
la norma y dice, termínelo anticipadamente, termínelo ya. Eso es un auto, eso es una forma de determinación normal, indudablemente. Simplemente hago la observación, muy sencilla, pero allí está. Pero voy a exaltar esta, que esta sí es interesante y creo que en buena parte vamos a ahondarla. Cuando se revoca el mandamiento ejecutivo, resulta que el mandamiento ejecutivo para procesos de ejecución se puede interponer la reposición por 3 razones. El ejecutado puede interponer el recurso de reposición al auto que libró el mandamiento ejecutivo por 3 razones. Porque hay motivos de excepciones previas. Porque alego el beneficio de exclusión si soy un fiador y no renuncié a él. O porque, y me quedo con la última, o porque el documento al que se le endilgó la condición de título ejecutivo no cumple los requisitos formales de un título. Esa es la que voy a seguir desarrollando. ¿Qué debe hacer un juez cuando recibe una demanda ejecutiva, hace el estudio del título y dice, esto no es un título ejecutivo? Niega el mandamiento. Niega el mandamiento. Pero ¿qué pasa si el juez libra el mandamiento? No obstante, pues el juez no se percató de alguna falencia formal del documento y el demandado posteriormente le interpuso la reposición. Y el juez dice, sí señor, esto no era un título, entonces revoca el mandamiento ejecutivo. Autoapelable, naturalmente. Los requisitos formales del título ejecutivo quedaron única y exclusivamente por reposición. Desapareció el control oficioso de legalidad que subsistió hasta el Código de Procedimiento Civil, pero la excepción de mérito la acabó la 1395. Simplemente queda a través de la reposición. Entonces miren lo que va a pasar. ¿Cuándo se va a notificar el demandado del mandamiento? Después de que el ejecutante le ha cautelado los bienes. Entre el mandamiento y la cautela de bienes y notificación, pensemos, pasaron 6 meses, un ejemplo. Entonces, a los 6 meses, cuando yo ya tengo cautelados los bienes, lo entro a notificar y el demandado en ese momento me interpuso la reposición y logra que el juez revoque el mandamiento. Entonces, termina el proceso. Bueno, autoapelable, pero no me quiero referir a la apelación, termina el proceso. Con el Código de Procedimiento Civil, yo tenía que, en todo caso, si quería demandar, pues vaya a reparto. Vaya a reparto. A un declarativo. Estoy hablando del Código de Procedimiento Civil para entrar a la regla del Código General. Y cuando va a reparto, pues los términos de prescripción del declarativo seguramente siguieron transcurriendo. Quiero es que retengamos esta idea. Si yo hubiera presentado mi demanda declarativa, más no la ejecutiva, y en ese momento no había prescripción, pues no me alegan la prescripción del declarativo si la interrumpo. Pero como yo inicié fue un ejecutivo y pasaron 6 meses y entre tanto los términos de la prescripción del declarativo se habían completado, entonces por el error judicial, porque el juez cometió un error al librar el mandamiento, me estaba a mí costando la prescripción. ¿Qué fue lo que hizo el Código General? El Código General en el 430. Cuando se revoque el mandamiento por la razón de los requisitos formales, puede el demandante, tiene unos beneficios el demandante, y es ante el mismo juez que me venía conociendo el ejecutivo, promoveré la demanda declarativa, pero siempre y cuando lo haga dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto que revocó el mandamiento. Entonces, no voy a reparto, pero presento mi demanda declarativa como es. No tengo que intentar la conciliación, porque es una norma especial. 2. La conciliación como requisito de procedibilidad. 2. No voy a reparto. 3. El auto que admita demanda en ese declarativo se notifica por Estado, tratándose del mismo demandado, por Estado. Y 4, el más importante. Pero los términos de prescripción se interrumpieron con la demanda ejecutiva. Fíjense, el error del juez no me tiene que costar a mí la prescripción. Esa fue una de las novedades del Código General y es garantizar el acceso oportuno a la justicia, además oportuno, porque él acudió al aparato judicial de manera oportuna cuando no había prescripción y el juez equivocadamente le dio el procedimiento ejecutivo que no era. Entonces no tiene por qué al demandante costarle una prescripción por un error del juez. Pero eso sí, si usted lo hace en 5 días, porque si dejo transcurrir los 5 días, naturalmente que ya perdí esos beneficios, porque ya tendré que irme al reparto, seguramente tendré que intentar la conciliación como requisito de procedibilidad y notifique personalmente al demandado, pero los términos de prescripción han seguido corriendo. Entonces, esa regla está en el 430. Pero noten ahora lo siguiente. ¿Y qué pasa si se revoca el mandamiento ejecutivo? Se levantan las medidas cautelares,
que yo había logrado en el proceso ejecutivo. Y al levantar esas medidas cautelares, se condena en costas y perjuicios al ejecutante. El ejecutante va a pagar las costas y perjuicios. Esos perjuicios son en abstracto. ¿Qué significa? Que ese ejecutado, que ya no lo es, porque ya el proceso terminó por la revocatoria, tiene derecho a reclamar los perjuicios a través de un incidente, para concretarlos. ¿Quién conoce de ese incidente? El mismo juez que levantó las medidas cautelares, es decir, el juez que venía con el proceso ejecutivo. ¿Cuánto tiempo tengo para promover el incidente? 30 días. Estamos hablando en este momento del 283 del Código General. 30 días. Y concrételos con prueba de juramento estimatorio además. Si dejo pasar los 30 días, perdí los perjuicios, porque se extingue esa reclamación. Noten lo siguiente. Como un proceso ejecutivo que venía en marcha y que terminó por la revocatoria del mandamiento ejecutivo, se transformó, se mutó, se convirtió en dos procesos declarativos. Porque el juez del ejecutivo es el competente del declarativo cuando yo presenté la demanda a los 5 días y es el competente para los perjuicios, pero en 30 días. Lo que pasa es que una vez ejecutoriado el auto que revoca el mandamiento, corren 5 días de un lado y 30 días por otro lado. 5 días para que el demandado original, el demandante del ejecutivo, promueva su ejecutivo. Y 30 días para que el demandado original reclame por incidente los perjuicios. Entonces fíjense que se convierten en recíprocas partes. Claro que para darle orden a la actuación se manejan dos cuadernos distintos, pero el mismo juez conocerá de esos procesos declarativos. Fíjense, lo que quería decir es que con la revocatoria del mandato se termina, pero pueden, no necesita que vaya a suceder, pueden en el mismo expediente, a continuación, partir ahora de dos procesos declarativos, el del demandante original como declarativo y el del demandado por sus perjuicios, que aun cuando es un incidente sabemos que se decide también con sentencia. Entonces es algo bastante curioso, particular, pero eso no tiene ningún problema porque se abren cuadernos separados donde los pedimentos, las pruebas son totalmente distintas unas con otras, porque en el incidente las pruebas gravitarán es en los perjuicios que está reclamando, mientras que en el otro proceso las pruebas gravitarán es en el derecho incierto y discutible que quiere que el juez le reconozca en una sentencia. No tiene ningún problema, pero es algo que perfectamente puede suceder. Encontramos lo siguiente. También el proceso tiene otras formas anormales de determinaciones cuando prosperen excepciones previas. Por ejemplo, inexistencia de las partes, indebida representación, no se acompañó la prueba de la calidad de heredero, cónyuge, con que se actúa, en fin, pero quiero destacar esta. Se propuso la excepción previa del pacto arbitral. Resulta que la Corte Constitucional ya había dicho que el legislador tenía que reglamentar un término, es decir, si el proceso declarativo ante jurisdicción ordinaria termina porque a través de una excepción previa prosperó el compromiso o cláusula compromisoria, dijo la Corte Constitucional, claro, se termina el proceso y va a tener que ir a la justicia arbitral. Pero dijo la Corte Constitucional en una sentencia anterior, el legislador tiene que reglamentar un término prudente para poder adelantar su proceso y si en ese proceso, no para poderlo adelantar, sino para mantener los efectos de la prescripción que ya había logrado en el proceso en jurisdicción ordinaria. El Código General precisamente está en armonía a lo que ya había hecho la Corte y dice, ¿es ineficaz la interrupción de los términos de prescripción? Dice, cuando el proceso termina porque prosperó la excepción de pacto arbitral, salvo que la promueva, esa demanda arbitral la promueva en el término de los 20 días. Esa es una regla que está también en el estatuto arbitral. Si en el proceso arbitral se termina por desintegración del tribunal, hay varias hipótesis, hay reglas muy similares. Los términos de prescripción que yo había logrado en el proceso arbitral con la demanda arbitral se mantendrán si en 20 días después de esa terminación, allá de esa desintegración, promuevo mi demanda en jurisdicción ordinaria. Aquí estamos hablando de la regla invertida. Si yo inicié mi proceso declarativo ante la jurisdicción ordinaria habiendo un pacto arbitral, el juez la admite porque eso significa que yo estoy renunciando al pacto, pero como la renuncia debe ser recíproca, ¿qué sucede? Si el demandado no propuso la excepción previa es porque también renunció, entonces ahí sí no hay problema, seguimos con el proceso. Pero si el demandado propone la excepción previa del pacto arbitral es porque él quiere que se le respete el pacto. Entonces el juez terminará el proceso y lo que dijo el Código General es,
Pero los términos de prescripción que se habían obtenido cuando presentó su demanda declarativa se mantendrán para el proceso arbitral siempre y cuando promueva esa demanda ante la justicia arbitral en los 20 días siguientes a la ejecutoria de ese auto. Esa es otra forma de terminación anormal del proceso. Quería hablar algo de sentencias anticipadas, me quedan 5 minutos, simplemente voy a hacer un comentario muy puntual. Es cierto que la sentencia anticipada no es una terminación anormal, porque es una sentencia. Los casos que expusimos hace un rato son autos, lo cual significa que son terminaciones anormales, pero sí quiero traer a colación este caso. El artículo 278 consagra las sentencias anticipadas, pero ya la 1395 había evolucionado. De esas tres hipótesis solo me quedo con una, y es cuando se encuentren probadas las excepciones mixtas. Las otras dos no las voy a traer por la brevedad del tiempo. Es cuando se encuentren probadas las excepciones mixtas, que es transacción, conciliación, carencia de legitimación en la causa, caducidad, prescripción extintiva. Cosa juzgada, creo que no la omití, repetí de pronto alguna. Bien. ¿Cuál fue el avance de esto? Antes de la 1395, sí era una terminación anormal, antes de la 1395. Es decir, si estoy hablando antes de 1395, voy a hablar 1395 y hablo con Código General para concluir. Antes de la 1395, cuando habían tres, solo que la 1395 agregó la carencia de legitimación y agregó la prescripción extintiva, me parece. Cuando el demandado proponía como previa una transacción, como previa, y el juez la veía aprobada, por auto, terminaba el proceso. Auto, terminación anormal, lo terminaba. Si le proponía la transacción como excepción de mérito, sigo hablando antes de la 1395, entonces el juez tenía que tramitar la instancia y allá al final en una sentencia se la iba a reconocer. Si se la hubiera propuesto previa y el juez la veía aprobada, por auto, exalto esa palabra. ¿Qué fue lo que dijo la 1395? La 1395 cambió auto por sentencia y agregó las otras dos. Agregó la carencia de legitimación y la prescripción extintiva. Si se propone, volvamos al mismo ejemplo, la transacción, estoy hablando en el trayecto antes del Código General, como excepción previa y el juez la ve probada, entonces por sentencia anticipada termino. Si me propone la transacción de mérito, tengo que esperarme hasta el final porque si era como previa y dictar la sentencia seguramente al final. ¿Qué fue lo que hizo el Código General? Desaparece estas excepciones, no se plantean como previas, quedaron de mérito como verdaderamente lo son. Lo que sucede es que el inciso final que estaban en las excepciones previas se traslada al de las sentencias anticipadas. Y miren el cambio. Si el demandado propone cualquiera de esas cinco, que la tiene que hacer como de mérito, y el juez la ve probada, pues dicte la sentencia, cosa que antes, cuando era de mérito, era final, no, díctela ya. ¿Por qué se cambió de auto a sentencia cuando eran excepciones previas? Para permitir los recursos extraordinarios. Esa fue la verdadera explicación para decir, mire, es que qué tal que hayan documentos falsos o cosas de ese orden, y la justicia penal después diga que es falso, como era auto. Entonces, esa fue la razón por la que se elevó a sentencia. El avance es que, como quedan solo como de mérito y el juez la ve probada, pues dictará la sentencia anticipada. Y agreguemos esto, y de esas cinco, solo una no puede el juez oficiosamente reconocer, que es la prescripción extintiva. Miremos este otro ejemplo y ya concluimos. Si el juez advierte que hay carencia de legitimación, que quien demanda no tiene legitimación, o que la demanda por pasiva, no hay legitimación por pasiva, y no le propusieron la excepción de ninguna clase, estoy hablando antes del Código General, ¿qué hacía el juez? Yo puedo reconocerla de oficio, porque no es de las propias, ¿pero cuándo? Cuando le dicta la sentencia al final, porque no tenía la herramienta de una sentencia anticipada, al final. Y ya el juez sabía cómo iba a resolver, pero al final. Eso mirémoslo ahora. Cuando no le propongan ni siquiera una de esas excepciones mixtas, de esas que están allí, salvo la prescripción porque la renunció entonces, ya el juez con ella no me mete, cualquiera de las demás. Si el juez la encuentra aprobada, a pesar de que no se la hayan alegado, dicte la sentencia anticipada. La única que no va a poder de oficio reconocer ni siquiera en sentencia anticipada, obviamente, es la prescripción si no se la alegaron. Quería hacer ese comentario para exaltar cómo fue el avance de estas excepciones mixtas, hacia dónde llegaron, para darle una celeridad al proceso. Tengo los 45 minutos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias al doctor Forero.